Existe una herida que duele más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida material, más que cualquier decepción amorosa. Es la herida que te causa tu propio hijo cuando decide que ya no mereces ni siquiera una llamada en tu cumpleaños. Mi nombre es Graciela Morales. Tengo 69 años. Vivo en Medellín y voy a compartir con ustedes la experiencia más devastadora y transformadora de toda mi existencia. Durante 30 años trabajé como enfermera en el Hospital San Vicente de Paúl. Levantarme a las 5 de la mañana era rutina. Llegar a casa después de las 8 de la noche también. Todo para asegurarme de que mi familia tuviera lo mejor que mis posibilidades permitían. Crié a mi hijo Sebastián junto a mi esposo Roberto, que falleció hace 5 años. Y siempre creí que habíamos formado una familia sólida, unida, llena de amor genuino. Qué ingenua fui. Mi apartamento en el barrio Laureles se convirtió en un museo de recuerdos después de que Roberto muriera. Cada rincón guardaba una historia. El sofá donde Sebastián hacía tareas mientras yo preparaba la cena, la mesa del comedor donde celebramos tantos cumpleaños, el cuarto que fue suyo durante toda su juventud y que mantuve exactamente como lo dejó cuando se fue a estudiar ingeniería civil a Bogotá. Los primeros meses después del funeral de su padre, Sebastián aún me visitaba regularmente. Venía los fines de semana, me ayudaba con los trámites de la herencia, organizaba las cuentas de la casa, conversábamos sobre los recuerdos hermosos que teníamos de Roberto. Incluso llegamos a hablar sobre la posibilidad de que se mudara definitivamente a Medellín, ahora que yo estaba sola y necesitaba más compañía. Pero gradualmente, como una enfermedad silenciosa que va consumiendo el cuerpo sin que te des cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Las llamadas que antes llegaban religiosamente los domingos por la mañana y los miércoles por la noche empezaron a fallar. Él se disculpaba, explicaba que había surgido algún compromiso laboral, prometía llamar al día siguiente. Yo entendía. Después de todo, la constructora donde trabajaba estaba pasando por una expansión y él necesitaba dedicarse más para mantener su posición. Después fueron las visitas. En lugar de venir cada fin de semana, pasó a venir cada 2 semanas, luego una vez al mes. Las excusas siempre estaban relacionadas con el trabajo. Un viaje de última hora, una reunión importante, un proyecto urgente que tenía que terminar. Intentaba ser comprensiva. Sabía que la vida de él no podía detenerse por mi causa, que tenía derecho a reconstruir su rutina después de meses dedicados a cuidar a su padre enfermo. Pero una parte de mí sentía que estaba siendo gradualmente dejada de lado, como un mueble viejo que ya no encaja en la decoración nueva. Lo más doloroso fue el cambio en el tono de nuestras conversaciones. Antes, él me contaba detalles de su vida, con quién había salido el fin de semana, qué película había visto, qué libro estaba leyendo, qué restaurante había descubierto. Ahora las conversaciones eran mecánicas, superficiales. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, y cuando yo intentaba contarle sobre mi día, sobre mis sentimientos, sobre la soledad que sentía después de la muerte de su padre, él siempre parecía tener prisa para colgar. Fue en una de esas llamadas apresuradas que me contó, casi de pasada, que estaba saliendo en serio con una arquitecta llamada Valeria. Me emocioné con la noticia. Hice 1000 preguntas sobre ella. Quise saber cuándo la iba a conocer, si tenían planes de matrimonio. Pero él fue evasivo. Dijo que era muy temprano para hablar sobre esos temas, que prefería llevar las cosas despacio. Meses después, me enteré por casualidad a través de una foto en Facebook de la esposa de un primo que se habían casado. Una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos, en una finca cerca de Río Negro. Le marqué el mismo día, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándole por qué no había sido invitada al matrimonio de mi propio hijo. Su respuesta fue como una cachetada. Dijeron que habían decidido hacer algo muy íntimo, que no querían escándalo, que pretendían hacer una fiesta más grande en el futuro, donde toda la familia estaría presente. Promesas que yo sabía, en el fondo de mi corazón, que jamás se cumplirían. Esa fue la última conversación real que tuvimos. De ahí en adelante, nuestras interacciones se limitaron a mensajes de texto esporádicos, fríos como témpanos. Feliz cumpleaños, feliz Navidad,
Feliz Día de las Madres. Palabras vacías, enviadas por obligación social, sin ningún sentimiento genuino detrás. Intentaba mantener el vínculo de todas las formas posibles. Le enviaba fotos de las plantas del apartamento que estaban floreciendo. Compartía noticias de conocidos mutuos. Le mandaba recetas que sabía que le gustaban, pero sus respuestas, cuando llegaban, eran siempre monosílabos. Qué bueno. Gracias. Después veo. La soledad se instaló en mi apartamento como una inquilina permanente. Seguía preparando comida para 2 personas. Dejaba el teléfono encendido esperando llamadas que ya no llegaban. Compraba regalos de Navidad que nunca serían entregados. Durante ese periodo de abandono gradual, perdí casi 10 kilos. No lograba comer bien, no dormía tranquila. Desarrollé una gastritis nerviosa que me causaba dolores constantes. El médico del hospital donde trabajaba me sugirió que buscara ayuda psicológica, pero ¿cómo explicar a un extraño que mi hijo había decidido simplemente que yo no merecía más su amor? El golpe más devastador llegó cuando me enteré, otra vez por terceros, que habían tenido un bebé, un niño, mi primer nieto, que ya tenía 8 meses cuando supe de su existencia. Marqué desesperada, llorando por teléfono, rogando conocer a mi nieto. Sebastián fue firme y cruel. Dijo que Valeria no se sentía cómoda con visitas, que el bebé era muy pequeño todavía, que tal vez más adelante fuera posible. Ese más adelante nunca llegó. Fue entonces que comencé a entender que había perdido a mi hijo de una manera que tal vez fuera aún más dolorosa que la muerte. Él estaba vivo, estaba bien, estaba construyendo una familia hermosa, pero yo simplemente no formaba parte de esa realidad. Me había convertido en un estorbo, en un recuerdo incómodo de un pasado que él prefería olvidar. Las noches se volvieron un tormento. Quedaba despierta durante horas preguntándome dónde había fallado como madre. Revisaba cada recuerdo, cada conversación, cada decisión que había tomado durante su crianza. ¿Había sido demasiado permisiva? ¿Demasiado estricta? ¿Demasiado presente? ¿Demasiado ausente? Cada posibilidad me torturaba de manera diferente. Comencé a frecuentar la iglesia con más regularidad, buscando en las oraciones algún consuelo para esa angustia. La hermana Mercedes siempre me decía que Dios tenía un plan, que necesitaba tener paciencia, que los hijos a veces se alejan para encontrar su propio camino. Pero pasaban meses, y el camino de él parecía alejarlo cada vez más de mí. Intenté conversar con antiguas vecinas, con compañeras de trabajo, buscando entender si otras madres pasaban por la misma situación. Algunas me contaban historias parecidas, pero siempre con finales felices. El hijo que regresa, que pide perdón, que reconoce el valor de la madre. Me aferraba a esas historias como si fueran salvavidas, creyendo que algún día sería mi turno. Un día, casi 2 años después del funeral de Roberto, me armé de valor y fui hasta la última dirección que tenía de Sebastián en Bogotá. Era un apartamento pequeño cerca de la universidad, donde vivía mientras terminaba sus estudios de posgrado. Toqué el timbre con el corazón acelerado, ensayando mentalmente lo que iba a decir cuando él abriera la puerta. Pero quien atendió fue un estudiante que me informó que se había mudado hacía meses y no sabía para dónde. Volví a casa destrozada, sintiéndome más perdida que nunca. Mi hijo no solo se había alejado de mí, había literalmente desaparecido, sin dejar rastros. Fue en esa época que comencé a tener problemas serios de salud. La presión arterial se disparó, comencé a tener dolores de cabeza constantes, perdí el apetito por completo. El doctor Hernández, que me conocía desde hacía años, me dijo que era estrés, que necesitaba cuidarme mejor. Pero ¿cómo cuidarte cuando sientes que has sido completamente abandonada por la única persona que realmente importa en tu vida? Me jubilé más temprano de lo planeado, usando el argumento de los problemas de salud, pero la verdad es que ya no lograba concentrarme en el trabajo. Pasaba días enteros pensando en Sebastián, imaginando dónde estaba, qué estaba haciendo, si pensaba en mí alguna vez. La pensión de jubilación era suficiente para mantener mi nivel de vida simple, pero el dinero no llenaba el vacío emocional que se había instalado en mi pecho. Comencé a evitar lugares donde podría encontrar conocidos que me preguntarían sobre mi hijo. Inventaba excusas para no ir a reuniones familiares,
porque no soportaba la pregunta inevitable. ¿Y Sebastián? ¿Cómo está? ¿Cómo explicar que no lo sabía? ¿Cómo admitir que mi propio hijo me había descartado de su vida como si fuera un objeto molesto? Fueron 2 años viviendo de esa forma, 2 años de teléfono mudo, de cumpleaños solitarios, de navidades sin regalos bajo el árbol que insistía en armar para nadie. 2 años culpándome, llorando a escondidas, fingiendo ante el mundo que todo estaba bien cuando por dentro estaba completamente destrozada. Hasta que algo completamente inesperado sucedió. Doña Amparo, una antigua vecina que se había mudado a Bogotá hacía algunos años, me llamó toda emocionada. Había visto a mi hijo en un restaurante elegante en la zona rosa, acompañado de una mujer hermosa y 2 niños. Según ella, estaba muy bien vestido, manejaba un carro importado y escuchó cuando habló por teléfono sobre cerrar un negocio de 3 millones. Mi primer sentimiento fue de alivio. Estaba vivo, estaba bien, había prosperado en la vida. Todas esas noches en vela imaginando si estaba pasando necesidades, si estaba enfermo, si necesitaba ayuda, habían sido en vano. No solo estaba bien, sino que estaba muy bien. Pero inmediatamente después del alivio vino una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Si estaba tan bien, ¿por qué no podía al menos marcarme para decir que estaba vivo? ¿Por qué no podía mandar un mensaje de Feliz Navidad? ¿Por qué no podía presentarme a la familia que había formado? Tenía nietos que ni siquiera conocía. Doña Amparo, percibiendo mi agitación, me ofreció algo que cambiaría completamente el rumbo de mi historia. Conocía a una persona que trabajaba en el edificio donde mi hijo vivía y consiguió la dirección completa para mí. Al principio me negué. Pensé que sería invasión de privacidad, que si él no quería contacto conmigo, debía respetar esa decisión. Pero mientras pasaban los días, esa información quemaba en mi cabeza como una brasa viva. Tenía la dirección de mi hijo. Después de 2 años sin saber dónde estaba, finalmente tenía una forma de encontrarlo. Podía verlo personalmente, conversar con él cara a cara, intentar entender qué había pasado entre nosotros. Pasé semanas debatiendo conmigo misma si debía o no hacer ese viaje. Una parte de mí tenía miedo del rechazo, de la vergüenza, de ser humillada delante de extraños. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a los ojos de mi hijo y preguntarle por qué me había abandonado de esa manera. La decisión final llegó una noche de insomnio, cuando me encontré mirando las fotos viejas de él en la pared de la sala. Ahí estaba el bebé gordito que arrullaba para que durmiera, el niño sonriente que regresaba de la escuela corriendo para contarme las novedades del día, el adolescente que me abrazó llorando cuando su primera novia terminó con él. ¿Dónde estaba ese niño cariñoso que me llamaba mi reina? Al día siguiente, fui a la terminal de transporte y compré el pasaje para Bogotá. Iba a costar casi toda mi reserva de emergencia, pero necesitaba hacer ese viaje. Necesitaba intentar una última vez recuperar a mi hijo, o al menos entender por qué lo había perdido. Durante los preparativos para el viaje, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza que no experimentaba hacía años. Escogí mi ropa más bonita, me arreglé el cabello en el salón, compré un regalo para él, una billetera de cuero legítimo con sus iniciales grabadas, cara pero que cabía en mi presupuesto ajustado. Imaginaba escenas donde él me recibía con sorpresa, me invitaba a pasar, me presentaba a la familia, me pedía perdón por el alejamiento. El viaje en bus duró casi 8 horas, y durante todo el trayecto ensayé mentalmente lo que iba a decir. Quería ser cariñosa, pero no invasiva. Quería demostrar que lo extrañaba, pero sin sonar desesperada. Quería preguntar sobre su nueva vida, conocer a mis nietos, entender por qué me había excluido de todo aquello. Cuando finalmente llegamos al destino, quedé impresionada con el crecimiento de la ciudad, con los edificios nuevos, con el movimiento de gente próspera. Pensé, ¿qué lugar tan moderno escogió mi hijo para vivir? Siempre tuvo ambición, desde pequeño. Era una confirmación más de que yo todavía lo conocía, de que nuestra conexión no se había perdido completamente. El taxi que me llevó hasta su edificio demoró casi 1 hora por el tráfico. Durante el trayecto, el conductor iba comentando sobre los barrios exclusivos de la ciudad, sobre lo caro que era vivir en esa zona,
sobre los edificios que albergaban gente famosa y empresarios exitosos. Mi orgullo maternal crecía con cada comentario. Mi hijo había triunfado en la vida, había ganado, estaba viviendo en un lugar que era el sueño de mucha gente. Cuando llegamos al edificio residencial, quedé boquiabierta. Era aún más lujoso de lo que había imaginado. Jardines impecables, portería con guardias de seguridad, una fachada que parecía de película. El portero fue muy educado cuando expliqué que estaba visitando a mi hijo, y me dirigió hasta su apartamento sin hacer muchas preguntas. Subiendo en el ascensor, sentía el corazón latiendo cada vez más fuerte. En pocos minutos, después de 2 años, iba a ver nuevamente a mi hijo. Iba a tener finalmente las respuestas que tanto había buscado. Iba a descubrir si todavía había lugar para mí en su vida. El apartamento estaba en el piso 14. Caminé por el pasillo elegante, con piso de mármol y luces suaves, hasta llegar a la puerta que tenía el número que buscaba. Paré por algunos segundos, simplemente admirando, sintiendo orgullo de ver lo mucho que él había conquistado. Todas esas lecciones sobre trabajo duro, sobre estudiar para tener un futuro mejor, habían sido bien absorbidas por él. Respiré profundo, ajusté la cartera en el hombro y caminé hasta la puerta de entrada. Había un timbre discreto al lado de la puerta de madera elegante. Apreté el botón y esperé, con el corazón disparado, escuchando pasos que se acercaban del otro lado. Cuando la puerta se abrió, ahí estaba él, mi hijo, más alto, más fuerte, con algunas arrugas alrededor de los ojos, pero todavía reconocible como ese niño que había criado. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron y sentí una ola de emoción invadiéndome. Pero lo que pasó a continuación destruyó cualquier fantasía que pudiera tener sobre ese reencuentro y me mostró que a veces las personas que más amamos son capaces de transformarse en extraños crueles que no reconocemos. Ahora díganme algo. Ustedes que están viendo este video, ¿alguna vez imaginaron que un hijo pudiera mirar a su propia madre con asco? ¿Que pudiera decir palabras tan crueles que cortan el alma como navaja? Porque fue exactamente eso lo que me pasó en ese momento. Y lo que él me dijo cambió no solo ese día, sino toda mi vida de ahí en adelante. Me cuenten aquí en los comentarios de qué ciudad son. Me encanta saber desde dónde siguen el canal Abuela Recordó. Y si aún no se han suscrito, aprieten ese botón ahora porque esta historia apenas está comenzando. Y lo que viene después mostrará que a veces la vida nos tiene preparadas sorpresas que ni en nuestros sueños más locos podíamos imaginar. Pero antes de continuar con lo que pasó en esa puerta, necesito explicarles exactamente cómo llegamos a ese momento tan doloroso, porque el abandono de un hijo hacia su madre no sucede de la noche a la mañana. Lo que vi en los ojos de Sebastián cuando abrió esa puerta me dejó completamente helada. No era sorpresa, no era alegría, no era siquiera molestia normal, era repugnancia pura, como si estuviera viendo a una vendedora ambulante insistente que había llegado a molestar en el momento más inoportuno. ¿Cómo encontraste mi casa? Fueron las primeras palabras que salieron de su boca. No, mamá, no, qué sorpresa, no, ¿cómo estás? Su voz tenía un tono que jamás había escuchado antes, una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Sebastián, mi amor. Intenté comenzar, tratando de mantener la compostura que había ensayado durante todo el viaje. Vine a verte porque te extrañaba mucho, porque te hice una pregunta. Me interrumpió bruscamente, mirando nerviosamente hacia los lados del pasillo, como si temiera que los vecinos estuvieran observando nuestra conversación. ¿Quién te dio mi dirección? La hostilidad en su voz me desarmó por completo. Durante todo el viaje, me había preparado para diferentes escenarios, pero nunca para esa frialdad absoluta, como si fuera una completa extraña indeseada. Una amiga me contó que te había visto en Bogotá y... Intenté explicar, pero él volvió a cortarme. ¿Qué amiga? ¿Cómo así te contó dónde vivo? Eso es invasión de privacidad. En ese momento escuché una voz femenina que venía del interior del apartamento. ¿Sebastián? ¿Quién es? Era una voz suave, educada, pero con una curiosidad evidente. Nadie importante, amor. Ya estoy solucionando, respondió por encima del hombro, sin quitar sus ojos de mí. Esas palabras, nadie importante, se clavaron en mi pecho como dagas afiladas.
Sebastián, por favor, solo quiero conversar contigo. Hace años que no nos hablamos, que no sé nada de tu vida. Me enteré de que te casaste, de que tienes hijos. Soy abuela y ni siquiera he conocido a mis nietos. Y no los vas a conocer, dijo con una firmeza que me impactó. Valeria no se siente cómoda con ciertas personas. Nuestros hijos no necesitan ser expuestos a esto. ¿Expuestos a qué?, pregunté, genuinamente confundida. Soy tu madre, Sebastián. Soy abuela de ellos. ¿Qué problema hay en...? Tú no entiendes. Suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a una niña limitada. Yo construí una vida aquí, una vida respetable. Tengo una posición en la sociedad, responsabilidades, una imagen que cuidar. No puedo tener complicaciones. La palabra complicaciones resonó en mi cabeza como un disparo. ¿Era así como me veía? ¿Como una complicación en la vida perfecta que había construido? ¿Complicación?, repetí, sintiendo la indignación crecer dentro de mí. Sebastián, soy tu madre. Te crié, te eduqué, trabajé para que pudieras estudiar. Y yo ya retribuí todo eso, me interrumpió, ajustando los puños de la camisa en un gesto que reconocí de la infancia. Siempre hacía eso cuando estaba nervioso. Pagué tus gastos, mandé dinero durante años, cumplí mis obligaciones filiales. Obligaciones filiales. Como si el amor maternal fuera una deuda que se pudiera saldar con transferencias bancarias. Fue en ese momento que apareció en la puerta, detrás de él, una niña pequeña de unos 3 años. Tenía el cabello rizado y los mismos ojos verdes de Sebastián cuando era pequeño. Mi nieta, mi sangre. Sentí el corazón apretarse de emoción pura. «Papi, ¿quién es la señora?», preguntó la niña, escondiéndose tímidamente detrás de las piernas de su padre. Sebastián inmediatamente se posicionó de manera que bloqueara la vista de la niña, como si estuviera protegiéndola de algún peligro inminente. «Vuelve adentro, Sofía. Mami te está esperando para la merienda». Sofía. Mi nieta se llamaba Sofía. Al menos ahora sabía el nombre de mi propia nieta. «Hola, Sofía», logré decir, intentando sonreír a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. «Eres una niña muy hermosa. Sofía, entra ahora», ordenó Sebastián con una dureza que me recordó dolorosamente a mi difunto esposo en sus peores momentos. La niña obedeció, pero no sin antes lanzarme una última mirada curiosa. Había conocido a mi nieta por exactamente 30 segundos, y tal vez fuera la primera y última vez que la viera. Fue entonces que apareció una mujer joven en la puerta, alta, elegante, con ese aire de clase que solo da una buena educación y dinero desde la cuna. Valeria, sin duda, mi nuera, que ni siquiera sabía de mi existencia. «¿Sebastián? ¿Todo bien?», preguntó, acercándose con una expresión de curiosidad mezclada con cierta aprensión. «Sí, amor, solo es una visita inesperada. Ya se va», respondió mi hijo, manteniendo esa barrera física entre su familia y yo. «¿Una visita?». Valeria me miró de arriba a abajo, evaluándome como si fuera un objeto extraño. «¿No vas a presentarme?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a mi hijo luchando internamente, claramente mortificado por tener que admitir quién era yo delante de su esposa refinada. Es mi madre», murmuró finalmente, como si estuviera confesando un pecado. El cambio en la expresión de Valeria fue instantáneo. De curiosidad pasó a sorpresa, y luego a algo que me dolió reconocer: desdén. Ahora entendía por qué Sebastián nunca me había presentado a su familia. Se avergonzaba de mí. «Ah», fue todo lo que Valeria dijo. Pero ese «ah» contenía volúmenes de información. Era el «ah» de alguien que finalmente entiende por qué cierto tema nunca se menciona en casa. «Mira, mamá», dijo Sebastián, y la forma fría en que pronunció esa palabra me partió el alma. «No sé cómo conseguiste mi dirección, pero esto que estás haciendo no está bien. Tienes que entender que yo tengo una vida aquí, una familia que proteger». «¿Proteger de qué?», pregunté, con la voz quebrada. «Sebastián, soy tu madre. Trabajé toda mi vida para darte oportunidades. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te consolé cuando llorabas». «Eso fue hace mucho tiempo», me cortó. «Las cosas cambian. La gente evoluciona. Yo evolucioné.
Evolucionó, como si amar a su madre fuera una etapa primitiva de la cual había que liberarse. Tu papá se moriría de vergüenza si te oyera hablar así, logré decir, buscando algo que pudiera tocar algún resquicio de humanidad en él. Mi papá está muerto, respondió con una frialdad que me dejó sin aliento. Y esta conversación también se acabó. Fue en ese momento que apareció otro niño, un poco mayor que Sofía. Debía tener unos 5 años, y al verme se acercó con esa curiosidad natural de los niños. ¿Quién es, papá?, preguntó parándose junto a Valeria. Nadie, Mateo. Vuelve adentro, ordenó Sebastián, pero el niño me siguió mirando con interés. ¿Es la abuela de la que no hablamos?, preguntó inocentemente. El silencio que siguió fue devastador. Hasta un niño de 5 años sabía de mi existencia, pero como un secreto familiar que no se debe mencionar. Valeria tomó al niño de la mano. «Ven, Mateo. Vamos a terminar de almorzar», dijo, llevándoselo hacia adentro, pero no sin antes dirigirme una mirada que dejaba muy claro lo que pensaba de mi presencia allí. Ahora estábamos solos Sebastián y yo en el umbral de esa puerta, y pude ver cómo él se preparaba para el golpe final. «Escucha bien», dijo, acercándose a mí con una postura intimidatoria que me recordó a un ejecutivo echando a un empleado problemático. «No sé cómo conseguiste mi dirección, pero esto que acabas de hacer se acaba hoy. No quiero que vengas rondando mi casa, avergonzando a mi familia, perturbando mi paz». «¿Perturbando tu paz?», repetí, incrédula. «Sebastián, soy tu madre. ¿Cómo puedo estar perturbando algo solo por intentar mantener contacto contigo? Porque representas un pasado que prefiero olvidar», dijo con una crueldad que me quitó el aire de los pulmones. Una vida de mediocridad, de limitaciones, de falta de ambición. Yo crecí, evolucioné, me convertí en alguien, y no pienso volver atrás. Cada palabra era una bofetada. Mediocridad, limitaciones, falta de ambición. ¿Era así como veía nuestra vida juntos? ¿Era así como valoraba todos los sacrificios que había hecho para que él pudiera tener oportunidades mejores? ¿Sabes qué es lo que más me molesta de esta situación?, continuó, como si estuviera descargando años de resentimiento acumulado, que después de todo lo que logré, después de todo lo que construí, todavía tengas la cara de venir aquí a reclamarme como si me debieras algo. «No te estoy reclamando nada», susurré, con las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Solo quería verte, saber que estás bien, conocer a mis nietos. Pues ya me viste, ya sabes que estoy bien, mejor que bien. Y sobre mis hijos». Su voz se volvió glacial. «Jamás van a tener que lidiar con esta situación. No van a crecer con la carga de tener que fingir cariño por alguien que no encaja en sus vidas». En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo el rechazo, no era solo la crueldad, era la comprensión total de que el hijo que había criado, el niño que había amado incondicionalmente, ya no existía. En su lugar había un extraño que me miraba como si fuera una plaga. «¿Sabes qué?», dije, mientras me secaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Tienes razón, ya te vi. Ya sé cómo estás. Y ahora sé exactamente qué clase de persona te convertiste». «Perfecto. Entonces te puedes ir tranquila», respondió, ya preparándose para cerrar la puerta. Pero fue entonces cuando dijo las palabras que sellarían su destino para siempre. «¿Cómo conseguiste encontrar mi casa? Vete y no vuelvas, vieja inútil. No quiero verte ni pensar en ti. No formas parte de mi vida. No formaste parte de los últimos años y no vas a formar parte de los próximos. Desaparece de mi vista y déjame en paz. Vieja inútil». Mi propio hijo me había llamado vieja inútil delante de su esposa, con sus hijos escuchando desde adentro del apartamento. El mundo giró a mi alrededor. Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Todas esas personas que caminaban por el pasillo del edificio, algunos vecinos que habían aparecido en sus puertas para observar qué pasaba, y yo ahí, siendo humillada de la forma más baja posible por quien debería amarme incondicionalmente. «Sebastián», intenté una última vez, con la voz completamente quebrada. «¡Cállate!», gritó, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante toda la conversación. «Cállate y vete de aquí antes de que llame a la seguridad del edificio».
Estás invadiendo propiedad privada. Estás molestando a mi familia. Si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Algunas lágrimas finalmente rodaron por mi rostro. Ahí estaba yo, una mujer de 69 años que había dedicado toda su vida a ese hombre, siendo tratada como una criminal en la puerta de su casa. Pero fue en ese momento de humillación total que algo extraordinario sucedió. En lugar de hundirme en la desesperación, en lugar de suplicar perdón o rogar por una segunda oportunidad, sentí una calma extraña apoderándose de mí. Era como si una parte de mi cerebro, la parte que había sobrevivido a 30 años trabajando en un hospital, viendo injusticias y tomando decisiones difíciles, hubiera tomado el control. Respiré profundo, muy profundo. Abrí mi cartera con movimientos deliberados y saqué mi celular con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sebastián, visiblemente irritado por mi demora en irme. ¿Haciendo una llamada?, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Marqué un número que conocía de memoria desde hacía 5 años, un número que había guardado esperando nunca tener que usarlo para el propósito que Roberto, mi difunto esposo, había previsto. La llamada se completó al segundo timbre. Oficina del Dr. Ramírez, abogacía y notariado. Dr. Ramírez, soy Graciela Morales. Necesito hablar con usted urgentemente. Graciela, ¿cómo está, mi estimada? Hace tiempo que no conversamos. ¿Todo bien por allá? Doctor, ¿se acuerda de esa cláusula especial en el testamento de Roberto? ¿Esa que dijo que solo debía ejecutarse en circunstancias muy específicas? Sebastián, que hasta ese momento había estado con cara de impaciencia, de repente prestó atención total a la conversación. Vi un cambio sutil en su expresión, como si alguna alarma interna hubiera comenzado a sonar. Por supuesto que me acuerdo, Graciela. Roberto fue muy específico sobre eso. Me está llamando porque llegó el momento de ejecutarla, doctor Ramírez. Las circunstancias que Roberto previó acaban de ocurrir exactamente como él las describió. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. Luego, la voz del abogado regresó, mucho más seria. Graciela, ¿está completamente segura de esto? Una vez que ejecutemos esa cláusula, no hay vuelta atrás. Es irreversible. Tengo absoluta certeza, doctor. Acabé de ser llamada vieja inútil por mi propio hijo, quien me dijo que desaparezca de su vida y nunca vuelva. Creo que eso encaja perfectamente en las condiciones que Roberto estableció. Sebastián estaba ahora visiblemente pálido. Vi sus manos comenzar a temblar ligeramente y dio un paso hacia mí. «Espera», comenzó a decir, pero levanté mi mano libre, señalando que no se acercara. «Doctor Ramírez, ¿puede comenzar los procedimientos mañana mismo?» «Puedo, sí. De hecho, ya tengo toda la documentación preparada desde el fallecimiento de Roberto. Solo estaba esperando su autorización. Pero Graciela, esto va a afectar drásticamente la vida de Sebastián. ¿Tiene conciencia de eso?» «Tengo total conciencia, doctor. Y es exactamente lo que quiero». «Mamá», Sebastián intentó interrumpir, pero su voz salió en un susurro aterrorizado. «Entonces está decidido», dijo el doctor Ramírez. «Voy a protocolar los documentos primera cosa el lunes por la mañana. Los efectos serán inmediatos. Para la próxima semana, todo estará transferido conforme las disposiciones testamentarias». «Perfecto, doctor Ramírez. Muchas gracias». Colgué el teléfono y lo guardé tranquilamente en mi cartera. Sebastián me estaba mirando con una expresión que mezclaba confusión, miedo y una comprensión creciente de que algo muy serio acababa de pasar. «¿De qué estaban hablando?», preguntó, intentando mantener un tono autoritario, pero con la voz claramente alterada. Miré a mi hijo con la misma frialdad que él había demostrado conmigo durante toda esa humillación. «Vas a descubrirlo muy pronto, mi querido hijo, muy pronto». Me di vuelta y comencé a caminar hacia el ascensor. Con cada paso que daba, sentía un peso siendo quitado de mis hombros. El dolor todavía estaba ahí. La humillación todavía ardía, pero había algo nuevo acompañándome. Una sensación de poder, de control, de justicia que estaba a punto de ser hecha. «¡Mamá! ¡Regresa aquí!», oí a Sebastián gritar detrás de mí. «¿De qué estaban hablando? ¿Qué cláusula es esa?». No me di vuelta.
Continué caminando tranquilamente hacia el ascensor, por primera vez en años sintiendo que tenía el control de la situación. Roberto había sido más sabio de lo que jamás imaginé. Conocía bien el carácter de su propio hijo y se había preparado para exactamente esa posibilidad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, pude ver a través del vidrio a Sebastián parado en el pasillo, con una expresión de pánico que jamás había visto en su rostro. Ya no era el ejecutivo arrogante que me había humillado minutos antes. Era un hombre que comenzaba a entender que sus acciones podrían tener consecuencias que nunca había imaginado. Durante el descenso hasta el lobby, reflexioné sobre los últimos minutos. La humillación había sido terrible, pero necesaria. Era la prueba definitiva de que mi hijo se había convertido en alguien que no merecía la herencia que siempre había considerado automáticamente suya. Salí del edificio con la cabeza en alto. El taxi que había llamado ya me esperaba afuera. Durante todo el viaje de regreso al hotel, mantuve el celular en silencioso. Sabía que Sebastián intentaría llamarme, desesperado por entender qué había acabado de pasar, pero él tendría que esperar. Así como yo esperé años por una llamada suya, ahora sería su turno de sentir el sabor amargo de la ansiedad. Cuando llegué al hotel donde había decidido pasar la noche antes de regresar a Medellín, finalmente encendí el celular. 24 llamadas perdidas, todas de él. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. La venganza sería dulce, pero más que eso, sería justa. Roberto había previsto exactamente esa situación, y su sabiduría estaba a punto de enseñarle a nuestro hijo una lección que jamás olvidaría. Esa noche en el hotel fue la primera vez en años que dormí profundamente. No porque estuviera tranquila, mi corazón seguía doliendo por la crueldad de Sebastián, sino porque por fin había hecho algo. Después de años de aceptar pasivamente el abandono, de inventar excusas para su comportamiento, de culparme a mí misma por su frialdad, finalmente había reaccionado. El teléfono siguió sonando hasta altas horas de la madrugada. Cada vez que vibraba en la mesa de noche, sentía una extraña satisfacción. Ahora era Sebastián quien necesitaba respuestas desesperadamente, quien no podía dormir por la ansiedad, quien sentía esa angustia punzante de no saber qué iba a pasar. A las 6 de la mañana decidí encender el celular y revisar los mensajes. Había 43 llamadas perdidas y 17 mensajes de WhatsApp. Los leí uno por uno, viendo cómo el tono iba cambiando desde la arrogancia hasta la desesperación total. El primero, enviado apenas media hora después de mi salida del edificio, decía: «Necesito que me expliques de qué estaban hablando tú y ese abogado». El segundo, una hora después: «Mamá, respóndeme, ¿qué cláusula es esa que mencionaste?». Para el quinto mensaje, ya había perdido la compostura. «Por favor, necesito saber qué está pasando. Valeria está preguntando y no sé qué decirle». El último mensaje, enviado a las 3 de la madrugada, era completamente diferente. «Mamá, por favor, perdóname. Sé que me porté mal contigo. Solo necesito entender qué va a pasar. Por primera vez en años, mi hijo me necesitaba más de lo que yo lo necesitaba a él». Marqué al hotel para pedir que me subieran el desayuno al cuarto. No tenía ganas de bajar al restaurante y fingir normalidad cuando mi mundo interno estaba completamente revolucionado. Mientras esperaba el servicio al cuarto, llamé al doctor Ramírez para confirmar que todo seguía en marcha. «Buenos días, Graciela. Supongo que está llamando para verificar el proceso». «Así es, doctor. Solo quiero asegurarme de que no hay vuelta atrás». «No la hay. Ya preparé todos los documentos para presentar mañana lunes en el juzgado, en la notaría y en el banco. Los efectos serán inmediatos una vez que se registren oficialmente». ¿Y exactamente qué va a pasar? Bueno, como Roberto especificó en el testamento, si usted era maltratada, humillada o abandonada por Sebastián, toda la herencia que estaba destinada a él pasaría automáticamente a su nombre. Esto incluye la empresa constructora que él administra pero que técnicamente sigue siendo parte del patrimonio familiar, las cuentas bancarias asociadas, las propiedades que están a nombre de la sociedad conyugal que usted formaba con Roberto, y todas las inversiones. Cada palabra del doctor Ramírez era música para mis oídos. Roberto había sido increíblemente previsor. Había visto algo en el carácter de Sebastián que yo,
cegada por el amor maternal, me había negado a reconocer. ¿Y qué le quedará a él? Solo lo que pueda comprobar que adquirió exclusivamente con recursos propios, sin ninguna conexión con la herencia de su padre. El apartamento donde vivía antes de casarse, que está totalmente pagado, tal vez uno de los carros, y poco más. Cuando colgué, me quedé sentada en la cama del hotel reflexionando sobre la ironía de la situación. Sebastián había trabajado tan duro para alejarse de sus orígenes humildes, para construir una imagen de éxito y sofisticación, que había olvidado que todo ese éxito estaba construido sobre los cimientos que su padre había puesto cuidadosamente. Roberto siempre había sido un hombre práctico. Durante nuestro matrimonio, había manejado todas las finanzas familiares con una visión a largo plazo que yo admiraba, pero no terminaba de entender. Ahora me daba cuenta de que cada decisión que había tomado, registrar la empresa como sociedad conyugal, mantener las propiedades bajo nuestros nombres, estructurar las inversiones de cierta manera, había sido pensada para protegerme en caso de que nuestro hijo resultara ser la persona que, evidentemente, Roberto temía que pudiera llegar a ser. El desayuno llegó, pero apenas pude tocar la comida. Mi estómago seguía revuelto por los eventos del día anterior. Sin embargo, por primera vez en meses, no era un malestar causado por tristeza o ansiedad. Era la adrenalina de saber que las cosas iban a cambiar drásticamente. Alrededor de las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Sebastián, otra vez. Esta vez decidí contestar. «Mamá, gracias a Dios que contestas». Su voz sonaba completamente diferente a la del día anterior. Ya no había arrogancia ni frialdad. Había pánico puro. «Buenos días, Sebastián. ¿Cómo amaneciste?» «¿Cómo crees que amanecí? No pegué el ojo en toda la noche. Necesito que me expliques qué está pasando. ¿Qué era esa llamada de ayer? ¿Qué cláusula mencionaste?» «Ah, eso. Es una disposición muy especial que tu papá incluyó en su testamento. Algo que esperaba nunca tener que usar, pero que previó por si acaso». «¿Qué tipo de disposición?» «Una que protege a las madres de hijos ingratos». Respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. «Mamá, deja de hablar en adivinanzas. Dime exactamente qué va a pasar». «Lo que va a pasar, mi querido hijo, es que vas a aprender el valor de las consecuencias». «¿Qué consecuencias? ¿De qué estás hablando?» «Vas a descubrirlo muy pronto. Mañana por la mañana, para ser exacta». «No puedes hacerme esto», gritó, perdiendo nuevamente la compostura. «Tengo una familia, tengo responsabilidades, tengo empleados que dependen de mí». Curiosamente, yo también tenía una familia. Tenía un hijo que dependía de mí. Pero para ti, eso no importaba cuando me llamaste vieja inútil y me dijiste que desapareciera de tu vida. El silencio del otro lado fue largo. Podía escuchar su respiración agitada. «Mamá, yo estaba nervioso. Dije cosas que no quería decir». «No, Sebastián, dijiste exactamente lo que pensabas. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque me has estado tratando así durante años. Ayer fue simplemente la confirmación de algo que yo ya sospechaba. Podemos arreglar esto. Podemos hablar, resolver nuestros problemas». «Es muy tarde para eso, mi amor. Muy tarde». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Sebastián tendría que esperar hasta el lunes para entender la magnitud de lo que había perdido con su crueldad. Pasé el resto del domingo en Bogotá caminando por el centro histórico, visitando museos, comportándome como la turista que nunca había tenido oportunidad de ser. Era extraño sentirme tan serena después de haber tomado una decisión tan drástica, pero cada vez que recordaba las palabras de Sebastián, «vieja inútil, no formas parte de mi vida, desaparece de mi vista», mi resolución se fortalecía. El lunes por la mañana tomé el primer bus de regreso a Medellín. Durante el viaje mantuve el teléfono apagado. Quería estar en mi casa, en mi territorio, cuando llegaran las noticias de lo que estaba sucediendo en Bogotá. Llegué a mi apartamento alrededor de las 2 de la tarde. Lo primero que hice fue encender el celular. 57 llamadas perdidas, todas de Sebastián. A las 3:30 sonó el teléfono. Era el doctor Ramírez. «Graciela, todo está listo. Los documentos fueron registrados exitosamente. Los bancos han sido notificados, el contador de la empresa también, y la transferencia de propiedades está en proceso. Los efectos son inmediatos.
Eso significa que desde este momento, usted es la propietaria legal de la empresa constructora Morales & Asociados, de las 3 propiedades comerciales que están registradas a nombre de la sociedad, de las cuentas bancarias empresariales y de todas las inversiones que estaban en el portafolio conjunto. Sentí una mezcla de satisfacción y vértigo. En cuestión de horas, había pasado de ser una jubilada con una pensión modesta a ser propietaria de un imperio empresarial valuado en varios millones de pesos. ¿Y Sebastián ya fue notificado? Los bancos lo llamaron esta mañana para informarle que las cuentas habían sido congeladas y transferidas. También recibió notificación oficial del juzgado. Para este momento, ya debe saber exactamente qué pasó. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. A las 4 en punto, mi teléfono sonó. ¡Mamá! La voz de Sebastián era irreconocible. Sonaba como un hombre completamente destrozado. ¿Qué me hiciste? No te hice nada, Sebastián. Solo permití que las decisiones de tu padre se ejecutaran tal como él las planificó. ¡Pero esto es imposible! No puedes quitarme todo así. Yo no te quité nada. Tú lo perdiste todo cuando decidiste que tu madre era una vieja inútil que no merecía ni siquiera el respeto básico. El banco me llamó esta mañana. Dijeron que todas las cuentas de la empresa están bloqueadas, que hay una orden judicial para transferir todo a tu nombre. ¡Qué raro! ¿No era que yo no formaba parte de tu vida? ¡Para con eso!, gritó. Tengo empleados, tengo contratos, tengo una familia que mantener. Y yo tenía un hijo que me amaba, o al menos eso creía. El silencio que siguió fue devastador. Podía escuchar sollozos ahogados del otro lado de la línea. Mamá, por favor, mis hijos no tienen la culpa de esto. Por primera vez desde que había comenzado esa pesadilla, sentí una punzada de dolor genuino. Sebastián tenía razón en eso. Los niños eran inocentes. Tienes razón, dije suavemente. Los niños no tienen la culpa. Por eso tu padre incluyó una condición especial en la cláusula. ¿Qué condición? Puedes recuperar todo, Sebastián, pero tienes que ganar el derecho de vuelta. ¿Cómo? Durante un año completo tienes que demostrarme que cambiaste realmente, que aprendiste a valorar y respetar a tu madre, que entendiste el error que cometiste. Un año tratándome como una madre debe ser tratada, llamándome regularmente, visitándome, incluyéndome en la vida de mis nietos, tratándome con cariño y consideración genuinos. ¿Y si no logro convencerte? Entonces vivirás para siempre con las consecuencias de tus decisiones. Aprenderás lo que se siente ser abandonado por quien debería amarte. Pero mientras tanto, ¿qué voy a hacer? No tengo cómo pagar empleados, no tengo acceso a las cuentas, no puedo cumplir los contratos. Ese no es mi problema, Sebastián. Es tuyo. Tu padre previó esta situación exactamente porque conocía tu carácter mejor que yo. La conversación continuó durante casi una hora. Sebastián alternaba entre súplicas desesperadas, amenazas legales inútiles y momentos de verdadero quebrantamiento emocional. Era doloroso escucharlo, pero también era necesario. Por primera vez en su vida, estaba experimentando las consecuencias reales de sus acciones. Durante los días que siguieron, la situación de Sebastián se deterioró rápidamente. Sin acceso a las cuentas bancarias de la empresa, no pudo pagar la nómina semanal. Los empleados comenzaron a buscar otras oportunidades laborales. Los clientes, al enterarse de los problemas legales, empezaron a cancelar contratos y buscar otros constructores. Sebastián llamaba todos los días, a veces varias veces por día. Al principio, las llamadas eran aún combativas, llenas de reproches y acusaciones, pero gradualmente el tono comenzó a cambiar. «Mamá», me dijo en una llamada del viernes por la noche, «Valeria está furiosa conmigo. Dice que es culpa mía haber perdido todo, que debía haberle contado sobre ti desde el principio». «¿Y qué le dijiste?» Le dije la verdad, que me avergonzaba de dónde venía, que pensaba que tener una madre enfermera, viviendo en un barrio normal, no encajaba con la imagen que quería proyectar. Era la primera vez que Sebastián admitía abiertamente la verdadera razón de su alejamiento. ¿Y cómo se sintió ella al saber eso? Me dijo que era el hombre más superficial que había conocido en su vida, que si yo era capaz de abandonar a mi propia madre por vergüenza social,
¿Qué garantía tenía ella de que no haría lo mismo con ella si las circunstancias cambiaran? La ironía era perfecta. En su intento de mantener una imagen impecable ante su esposa, Sebastián había revelado exactamente el tipo de persona que era, y eso había dañado su matrimonio más que cualquier verdad sobre sus orígenes humildes. ¿Sabes qué es lo que más me duele de toda esta situación?, le pregunté. ¿Qué? Que durante años pensé que había fallado como madre. Me culpaba a mí misma por tu alejamiento. Creía que había hecho algo mal en tu crianza. Mamá, pero ahora entiendo que el problema no era mío, era tuyo. Tú decidiste que el amor y el respeto hacia tu madre eran incompatibles con el éxito social. Tienes razón, susurró. Tienes completamente la razón. Era la primera admisión real de culpa que había escuchado de él. Durante la segunda semana después de la ejecución de la cláusula, Sebastián tuvo que mudarse. Sin ingresos de la empresa y con las cuentas bloqueadas, no podía mantener el costoso apartamento en el barrio exclusivo de Bogotá. Regresaron al pequeño apartamento que había sido suyo antes del matrimonio, el único bien que logró conservar. Valeria estaba embarazada del tercer hijo, algo que yo no sabía hasta que Sebastián me lo contó en una de sus llamadas desesperadas. Mamá, Valeria está esperando nuestro tercer bebé. Tiene 3 meses de embarazo. No podemos vivir así, con toda esta incertidumbre. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, sentí un verdadero conflicto interno. Una cosa era castigar a mi hijo ingrato, pero otra muy distinta era afectar a una mujer embarazada y a niños pequeños que no tenían nada que ver con la situación. ¿Ella sabe sobre las condiciones que estableció tu padre? Sí, se lo expliqué todo. Está furiosa, pero no contigo. Conmigo. Dice que entiende perfectamente por qué hiciste lo que hiciste. ¿En serio? Sí. Dice que cualquier madre en tu lugar habría hecho lo mismo. Que ella jamás permitiría que sus hijos la trataran como yo te traté a ti. Durante las semanas siguientes, algo interesante comenzó a suceder. Las llamadas de Sebastián ya no eran solo súplicas desesperadas por recuperar su empresa. Comenzó a preguntarme genuinamente sobre mi vida, sobre mi salud, sobre cómo me sentía. ¿Cómo has estado durmiendo, mamá? ¿Necesitas algo del médico? ¿Estás tomando tus medicamentos? ¿Te acuerdas de aquel vecino que tenías, don Carlos? Me encontré con su hijo y me preguntó por ti. Eran conversaciones que habíamos tenido años atrás, cuando él aún me trataba como una madre, no como un estorbo. Gradualmente, comencé a ver destellos del hijo cariñoso que había perdido hacía tanto tiempo. Un mes después del episodio en Bogotá, Sebastián vino a visitarme a Medellín. Fue la primera vez en 3 años que pisó nuestro apartamento. Trajo a Valeria y a los niños. Cuando abrí la puerta y vi a mis nietos parados tímidamente detrás de sus padres, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. «Abuela», dijo Sofía, acercándose cautelosamente. «Papá dice que nos portamos muy mal contigo». Me agaché hasta quedar a su altura, con los ojos llenos de lágrimas. «No, mi amor, ustedes no se portaron mal. Ustedes no sabían que yo existía». Mateo, el mayor, me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de Sebastián cuando era niño. «¿Es cierto que eres la mamá de papá?» «Sí, mi cielo, soy la mamá de papá. ¿Por qué nunca nos habías visitado?» Miré a Sebastián, que estaba claramente incómodo con la pregunta de su hijo. «Porque papá y yo tuvimos una pelea muy grande, pero ya la estamos arreglando. Esa tarde, por primera vez en años, mi apartamento se llenó de risas infantiles. Los niños exploraron cada rincón, hicieron 1000 preguntas, jugaron con los pocos juguetes que yo había comprado esperanzada durante todos esos años de abandono. Valeria resultó ser una mujer inteligente y directa. Mientras los niños jugaban y Sebastián lavaba los platos después del almuerzo, ella se sentó conmigo en la sala. «Doña Graciela, necesito pedirle perdón». «¿Perdón por qué, mi hija?» «Por haber permitido que Sebastián la tratara así. Yo sabía que él tenía madre, pero nunca pregunté por qué no la veíamos. Asumí que había muerto o que vivía muy lejos. Tú no tienes nada de qué disculparte. Sebastián es un adulto responsable de sus propias decisiones. Pero soy su esposa. Debí haber insistido en conocerla desde el principio». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa. Sebastián comenzó a visitarme regularmente, no por obligación o desesperación,
sino porque genuinamente parecía haber redescubierto el valor de tener una madre presente en su vida. Sin embargo, yo sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. 1 año es mucho tiempo, y cambios genuinos no suceden de la noche a la mañana. Tendría que estar segura de que su transformación era real, no solo una actuación motivada por el deseo de recuperar su herencia. Pero por primera vez en años, tenía esperanza. Mi hijo había tocado fondo, había perdido todo lo que creía importante, y en ese proceso tal vez había redescubierto lo que realmente importaba en la vida: la familia, el amor incondicional y el respeto hacia quienes nos dieron la vida. Los siguientes meses fueron los más complicados y reveladores de toda esta experiencia. Sebastián cumplía religiosamente con sus visitas, llamaba todos los días, traía a los niños los fines de semana, pero yo sabía que la verdadera prueba no era la frecuencia de sus apariciones, sino la autenticidad de sus intenciones. Al principio, detectaba cierta artificialidad en sus gestos. Llegaba con flores demasiado caras para su nueva situación económica, me traía regalos que claramente no podía permitirse, hablaba con una dulzura exagerada que sonaba ensayada. Era evidente que estaba actuando el papel de buen hijo, con la esperanza de acelerar la recuperación de su herencia. Pero gradualmente, algo genuino comenzó a emerger. La primera señal real de cambio llegó durante una visita particularmente difícil. Sebastián había llegado visiblemente agotado, con ojeras marcadas y la ropa arrugada. Durante los primeros meses después de perder la empresa, había estado buscando trabajo desesperadamente, pero descubrió que su reputación en el sector de la construcción había quedado manchada por el escándalo de las cuentas congeladas. «Mamá», me dijo mientras tomábamos café en la cocina, «conseguí trabajo». «Qué maravilloso, mi amor». «¿Dónde?» «En una ferretería, como vendedor». El contraste era devastador. De dirigir una empresa constructora con docenas de empleados, había pasado a trabajar como vendedor en una ferretería del barrio donde vivía ahora. Era un trabajo honesto, pero representaba una caída social monumental. Lo que me impresionó fue que no había rastro de autocompasión en su voz. No me estaba contando para generar lástima o para acelerar mi decisión sobre la herencia. Simplemente me estaba compartiendo una noticia importante de su vida, como hace cualquier hijo con su madre. ¿Y cómo te sientes con eso? Al principio fue muy duro para mi ego, pero ¿sabes qué? Es un trabajo digno, y por primera vez en años, llego a casa sin el estrés de manejar contratos millonarios, sin la presión de mantener una imagen, sin la ansiedad constante de aparentar algo que tal vez nunca fui realmente. Esa conversación me marcó profundamente. Sebastián estaba aprendiendo algo que yo había intentado enseñarle durante toda su infancia, que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su posición social, sino por su carácter y sus relaciones genuinas. Las visitas comenzaron a tener una dinámica completamente diferente. En lugar de llegar con regalos costosos, Sebastián empezó a traer cosas simples pero significativas. Un postre que había aprendido a hacer para los niños, fotos que había encontrado de nuestra familia cuando él era pequeño, herramientas para arreglar pequeños desperfectos que había notado en mi apartamento. Un sábado llegó con una bolsa de cemento y algunos ladrillos. «¿Qué es eso?», le pregunté. «Vi que el lavadero del patio tiene una pared medio dañada. Pensé que podríamos arreglarlo juntos». Pasamos toda la tarde trabajando lado a lado, mezclando cemento, colocando ladrillos, conversando sobre todo y nada. Era la primera vez en décadas que hacíamos un proyecto juntos, y me recordó vívidamente a cuando él era adolescente y me ayudaba con las reparaciones menores del apartamento. ¿Sabes qué es lo más extraño de toda esta situación?, me dijo mientras alisábamos la mezcla de cemento. ¿Qué? Que soy más feliz ahora que cuando tenía todo ese dinero. ¿En serio? En serio. Antes vivía en una ansiedad constante, siempre preocupado por mantener las apariencias, por cerrar el siguiente contrato grande, por impresionar a gente que al final no me importaba realmente. Ahora trabajo 8 horas, vengo a casa, juego con mis hijos, converso con Valeria, te visito a ti. Es una vida mucho más simple, pero mucho más auténtica. Sin embargo, no todo fue un proceso lineal hacia la reconciliación. Hubo momentos donde mi desconfianza resurgía con fuerza. Una tarde,
Mientras cuidaba a Sofía y Mateo porque Valeria tenía una cita médica y Sebastián estaba trabajando, escuché a los niños hablando entre ellos en el cuarto que había sido de su padre. ¿Crees que papá va a recuperar su empresa?, preguntó Mateo a su hermana menor. Mami dice que depende de si abuela perdona a papá, respondió Sofía con esa sabiduría brutal que a veces tienen los niños. ¿Y si no lo perdona? Entonces seguiremos siendo pobres. Esa conversación me perturbó profundamente. ¿Era posible que todo el cambio aparente de Sebastián fuera solo una actuación sofisticada? ¿Que sus hijos estuvieran siendo instruidos para comportarse de cierta manera conmigo? Esa noche confronté a Sebastián directamente. Necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con total honestidad. Claro, mamá, lo que sea. ¿Estás haciendo todo esto solo para recuperar la empresa? Su reacción me sorprendió. En lugar de negarlo inmediatamente o ponerse defensivo, se quedó callado durante un largo rato, como si estuviera reflexionando seriamente sobre la pregunta. Te voy a dar la respuesta más honesta que puedo, dijo finalmente. Al principio sí. Las primeras semanas, cada llamada que te hacía, cada visita, cada gesto cariñoso, era completamente calculado. Solo quería recuperar mi vida anterior. Su honestidad me desarmó. ¿Y ahora? Ahora es diferente. Somewhere en el proceso de fingir que me importabas, me di cuenta de que realmente me importas. En el proceso de actuar como un buen hijo, redescubrí lo que significaba serlo realmente. ¿Cómo puedo saber que no me estás mintiendo ahora? Porque te voy a decir algo que va en contra de mis propios intereses, respondió. Si mañana decidieras que nunca vas a devolverme la empresa, que este año de prueba no ha sido suficiente, yo seguiría visitándote, seguiría trayendo a los niños, seguiría llamándote todos los días, no porque espere algo a cambio, sino porque he redescubierto lo que perdí cuando decidí que eras un estorbo en mi vida. ¿Y qué perdiste exactamente? Perdí a la única persona en el mundo que me amaba incondicionalmente. Perdí la oportunidad de que mis hijos conocieran a su abuela. Perdí la sabiduría que solo puede dar alguien que te vio crecer. Perdí la tranquilidad de saber que, sin importar lo que pasara en la vida, siempre tendría un lugar donde sería bienvenido sin condiciones. Esas palabras me llegaron al alma, pero yo sabía que las palabras eran fáciles. Los actos eran la verdadera prueba. La prueba definitiva llegó de manera inesperada, a través de una situación que ninguno de nosotros había anticipado. Era un jueves por la tarde cuando recibí una llamada de Valeria. Estaba llorando histéricamente. Doña Graciela, necesito pedirle un favor enorme. ¿Qué pasó, mi hija? Estoy en el hospital. Tuve un sangrado y los médicos dicen que tengo que estar en reposo absoluto hasta que nazca el bebé. O podríamos perder el embarazo. ¿Dónde está Sebastián? En el trabajo, pero ya lo llamé. El problema es que no sabemos qué hacer con los niños. Sebastián no puede faltar al trabajo porque nos acabaron de contratar y necesitamos el dinero desesperadamente. Y yo no puedo cuidarlos desde la cama. No te preocupes, los niños se vienen conmigo. ¿Estás segura? Van a ser varias semanas, tal vez hasta que nazca el bebé. Completamente segura. Son mis nietos. Lo que siguió fue un periodo intenso pero revelador. Sofía y Mateo se mudaron temporalmente a mi apartamento. Sebastián pasaba todas las noches después del trabajo conmigo, ayudándome con los niños, y luego se iba al hospital a acompañar a Valeria. Durante esas semanas, pude observar a Sebastián en una faceta completamente nueva. Como padre dedicado bajo presión extrema, trabajaba 8 horas diarias en la ferretería, pasaba 2 horas conmigo ayudando con los niños, y luego se quedaba hasta tarde en el hospital con su esposa. Era un horario extenuante, pero nunca lo escuché quejarse. Una noche, después de acostar a los niños, lo encontré dormido en el sofá de la sala, todavía vestido con el uniforme de la ferretería. Se veía completamente agotado, pero había insistido en leerles un cuento antes de que se durmieran. Esa imagen me conmovió profundamente. Este no era el ejecutivo arrogante que me había humillado en Bogotá. Era un hombre que había aprendido a priorizar lo que realmente importaba. La verdadera revelación llegó durante una conversación que tuvimos una noche mientras preparábamos la cena para los niños. Sebastián, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te arrepientes de haber perdido la empresa? Me miró sorprendido por la pregunta. ¿Sabes qué?
Al principio pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que no perdí una empresa, perdí una prisión. ¿Cómo así? Esa empresa me había convertido en alguien que no reconozco, alguien dispuesto a abandonar a su madre por mantener una imagen, alguien tan obsesionado con el éxito material que había olvidado completamente qué era lo que realmente me hacía feliz. ¿Y qué te hace feliz? Esto, dijo, señalando hacia el cuarto donde los niños estaban jugando. Llegar del trabajo y que Sofía corra a abrazarme. Ayudar a Mateo con sus tareas. Conversar contigo mientras cocinamos. Saber que Valeria me espera en casa no porque tenga dinero, sino porque me ama tal como soy. Pauseme. Hizo darse cuenta de que tal vez mi castigo había logrado algo que años de súplicas y reproches nunca habrían conseguido. Había forzado a Sebastián a redescubrir sus valores genuinos. Durante el 7º mes de embarazo de Valeria, recibió noticias devastadoras. Los médicos le dijeron que el bebé tenía una condición que requeriría cirugías complicadas después del nacimiento y que los costos médicos serían astronómicos. Esa noche, Sebastián llegó a mi casa completamente desmoronado. Mamá, no sé qué voy a hacer. El seguro médico que tengo por el trabajo en la ferretería no va a cubrir ni una fracción de lo que necesitamos. Por primera vez, desde que había comenzado todo este proceso, Sebastián tenía una justificación legítima para pedirme ayuda económica. Su hijo por nacer necesitaba cirugías caras, y él no tenía recursos para pagarlas. Esperé a que me pidiera dinero. Esperé que mencionara la empresa, que insinuara que tal vez era momento de acelerar la devolución de la herencia, pero nunca lo hizo. En lugar de eso, me dijo, voy a buscar un segundo trabajo, tal vez trabajar los fines de semana en construcción independiente. Algo voy a conseguir. Sebastián, le dije, sabes que yo podría ayudarte con los gastos médicos. Lo sé, mamá, pero esta es mi responsabilidad, es mi familia. Y tengo que encontrar la manera de cuidarla con mis propios medios. Esa respuesta me confirmó algo fundamental. Sebastián había aprendido realmente la lección. Ya no veía mi dinero como algo a lo cual tenía derecho, sino como algo que pertenecía a otra persona, a mí, y que él tendría que ganarse a través de sus acciones, no de sus necesidades. Esa noche, después de que se fue, tomé una decisión. Llamé al doctor Ramírez. Doctor, ¿recuerda las condiciones que Roberto estableció para el caso de que Sebastián demostrara un cambio genuino? Por supuesto. 1 año completo demostrando respeto, amor filial genuino y consideración hacia usted. ¿Y si ese cambio se demuestra antes del año completo? ¿Hay alguna disposición para eso? Sí la hay. Roberto especificó que si usted llegaba a la convicción absoluta de que el cambio era genuino y permanente, podía acelerar la devolución de la herencia en cualquier momento. Entonces quiero que prepare los documentos para devolver todo. ¿Está completamente segura, Graciela? Han pasado solo 8 meses. Estoy más que segura, doctor. Mi hijo ha demostrado que realmente cambió. 3 días después, cuando Sebastián llegó del trabajo para cenar con nosotros como había hecho todas las noches durante las últimas semanas, le entregué un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. Cuando leyó los documentos, su cara pasó por una secuencia de emociones que jamás olvidaré. Confusión, sorpresa, incredulidad y finalmente, lágrimas. Mamá, esto significa que recuperaste todo. La empresa, las cuentas, las propiedades, todo. En lugar de la alegría explosiva que yo esperaba, Sebastián se quedó muy callado durante un largo rato. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque durante estos meses has demostrado algo que pensé que había perdido para siempre. Que eres realmente mi hijo, no el ejecutivo exitoso que me humilló en Bogotá, sino el niño que crié con amor, que simplemente se había perdido por un tiempo. Pero aún no ha pasado el año completo. No hacía falta. Tu padre puso esa condición porque sabía que cuando el cambio fuera genuino, sería evidente. Y lo es. Sebastián comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Mamá, te prometo que nunca más vas a tener que dudar de mi amor. Nunca más vas a sentirte abandonada o desvalorizada. Aprendí la lección más dura de mi vida, pero también la más importante. Esa noche cenamos los 4 juntos. Él, yo, Sofía y Mateo. Y por primera vez en años, sentí que tenía una familia completa nuevamente. Pero más importante que eso,
Sabía que era una familia construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y amor genuino, no sobre obligaciones fingidas o conveniencias sociales. La transformación había sido real, y ahora podíamos comenzar a construir el futuro que siempre había soñado tener con mi hijo y mis nietos. Los meses que siguieron a la devolución de la herencia fueron los más hermosos y complejos de toda esta experiencia. Sebastián no regresó inmediatamente a su antigua vida de lujos y excesos. En una decisión que me sorprendió gratamente, mantuvo su trabajo en la ferretería durante 3 meses más, mientras reorganizaba cuidadosamente la empresa. Quiero asegurarme de hacer las cosas bien esta vez, me explicó una tarde mientras revisábamos juntos los libros contables que habían quedado pendientes. La última vez construí todo tan rápido, tan enfocado en la imagen y el crecimiento, que perdí de vista los valores fundamentales. La primera decisión importante que tomó fue contactar a todos los empleados que habían perdido sus trabajos cuando la empresa cerró temporalmente. Les ofreció no solo reintegrarlos, sino pagarles una compensación por los meses que habían estado desempleados por culpa de su irresponsabilidad. Ellos no tenían la culpa de mis errores, me dijo cuando le pregunté por qué estaba usando una parte significativa del capital recuperado en esas compensaciones. Tenían familias que alimentar, compromisos que cumplir. Lo mínimo que puedo hacer es reconocer que mi comportamiento personal afectó sus vidas. Fue en esos detalles que confirmé que la transformación de Sebastián era genuina y profunda. El hombre que había perdido todo por arrogancia había aprendido a valorar la responsabilidad social y el impacto de sus decisiones en otros. El nacimiento de su tercer hijo, Santiago, fue un momento especialmente emotivo para toda la familia. El bebé nació con la condición cardíaca que los médicos habían detectado, pero gracias a que Sebastián ya había recuperado los recursos, pudieron acceder inmediatamente a los mejores especialistas del país. Recuerdo vívidamente la primera vez que cargué a mi nieto recién nacido en la unidad de cuidados intensivos. Era tan pequeño, tan frágil, con todos esos cables y máquinas monitoreando cada latido de su corazón. Sebastián estaba parado a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», me susurró. Cuando veo a Santiago así, me doy cuenta de lo estúpido que fui. Estuve a punto de perder todo esto por mi orgullo. Estuve a punto de privar a mis hijos de conocer a la abuela más amorosa del mundo. Ya no hablemos del pasado, mi amor. Ahora estamos aquí, juntos, y eso es lo que importa. Las cirugías de Santiago fueron exitosas, pero requirieron meses de cuidados especializados. Durante ese periodo, nuestra familia desarrolló una dinámica que jamás había imaginado posible. Sebastián había reestructurado completamente sus prioridades laborales, delegando mucho más en sus empleados para poder estar presente en cada cita médica, en cada momento importante. Yo me convertí en una presencia constante en sus vidas, no como la abuela visitante de los fines de semana, sino como una parte integral de la crianza de mis nietos. Sofía y Mateo habían desarrollado una conexión especial conmigo durante las semanas que vivieron en mi apartamento, y ahora dividían su tiempo naturalmente entre la casa de sus padres y mi hogar. Una tarde, mientras cuidaba a Santiago después de una de sus terapias, Valeria se sentó conmigo para una conversación que había estado evitando durante meses. «Doña Graciela, necesito pedirle perdón por algo». «¿Por qué, mi hija?» «Por haber sido cómplice del comportamiento de Sebastián durante todos estos años. Yo sabía que él tenía madre, pero nunca pregunté por qué no formaba parte de nuestras vidas. Me conformé con la explicación vaga de que era complicado, y nunca insistí en conocerla». «Valeria, tú no tienes nada de qué disculparte. Sebastián es un adulto que tomó sus propias decisiones, pero como su esposa, debí haber sido más insistente. Ahora que la conozco, me duele pensar en todos los momentos familiares donde usted debió haber estado presente. Los primeros pasos de Sofía, las primeras palabras de Mateo, todas esas cosas que una abuela jamás debería perderse. ¿Sabes qué me consuela?», le respondí mientras mecía suavemente a Santiago, «que no voy a perderme nada más. Y que los recuerdos que estamos creando ahora son tan hermosos que compensan todo el tiempo perdido. Sin embargo, la verdadera prueba de que nuestro vínculo reparado era sólido llegó cuando enfrentamos nuestro primer conflicto serio después de la reconciliación.
Sebastián había recibido una oferta muy tentadora de una empresa multinacional para expandir sus operaciones a otros países de Sudamérica. Era exactamente el tipo de oportunidad que años atrás habría aceptado inmediatamente, sin consultar a nadie, movido por la ambición y el prestigio. Pero esta vez me pidió mi opinión antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué opinas, mamá? Sería mucho dinero, mucho crecimiento para la empresa. ¿Y qué implicaría exactamente? Viajes constantes, estar fuera de Medellín al menos 2 semanas cada mes, oficinas en Lima, en Santiago, en Buenos Aires. Ay, ¿cómo se siente Valeria con eso? Ella dice que me apoya en lo que decida, pero puedo ver en sus ojos que la preocupa. Santiago todavía necesita mucha atención médica, y ella estaría prácticamente sola para manejarlo. ¿Y cómo te sientes tú? Sebastián se quedó pensativo por un largo rato antes de responder. Hace 2 años, no habría vacilado ni un segundo. Habría visto solo las oportunidades, el dinero, el prestigio de ser una empresa internacional. Pero ahora veo todo lo que perdería. Las terapias de Santiago, los partidos de fútbol de Mateo, las obras de teatro del colegio de Sofía, nuestras cenas familiares, las tardes aquí contigo. Entonces ya tienes tu respuesta. ¿Crees que estoy siendo poco ambicioso? ¿Que estoy desperdiciando una oportunidad única? Mi amor, la verdadera ambición no es solo hacer más dinero o expandirse por el mundo. La verdadera ambición es construir una vida plena, balanceada, donde el éxito profesional no venga a costa de las relaciones más importantes. Sebastián rechazó la oferta, pero lo hizo de una manera inteligente. Propuso una alianza estratégica que le permitiría participar en proyectos internacionales sin tener que mudarse o viajar constantemente. Fue una solución que demostró que había aprendido a balancear la ambición profesional con las responsabilidades familiares. A medida que Santiago fue recuperándose de sus cirugías y desarrollándose normalmente, nuestra rutina familiar se consolidó de una manera hermosa. Los domingos se convirtieron en el día sagrado de la familia extendida. Sebastián, Valeria y los 3 niños venían a almorzar a mi apartamento, y pasábamos toda la tarde juntos. Pero lo que más me emocionaba eran los momentos cotidianos e inesperados. Sebastián había desarrollado la costumbre de pasar por mi apartamento antes del trabajo, simplemente para tomar un café conmigo y contarme sus planes del día. Valeria me llamaba regularmente para pedirme consejos sobre la crianza de los niños, especialmente cuando se sentía abrumada por las necesidades especiales de Santiago. Los niños habían comenzado a verme no como una visitante ocasional, sino como una parte natural de sus vidas. Sofía había empezado a pedirme que la llevara al colegio algunos días, y Mateo insistía en que yo fuera a todos sus partidos de fútbol infantil. Un día que marcó profundamente mi corazón fue cuando Santiago, ya con 1 año y medio, pronunció su primera palabra clara, vuela, su versión infantil de abuela. Estábamos todos reunidos en la sala cuando sucedió, y el silencio que siguió fue mágico. Era como si toda la familia hubiera entendido simultáneamente que ese momento representaba la culminación de nuestra sanación. Sin embargo, hubo un incidente que puso a prueba definitivamente la solidez de nuestra nueva relación. Durante el 2º aniversario de la reconciliación, recibí una llamada inesperada. Era una periodista del periódico económico más importante de la ciudad, que había obtenido información sobre la extraña transferencia de bienes que había ocurrido en la empresa de Sebastián años atrás. Señora Morales, nos han llegado rumores sobre una disputa familiar que resultó en el bloqueo temporal de los activos de la constructora Morales & Asociados. ¿Podría comentarnos sobre eso? Me quedé helada. Si esa historia se hacía pública, podría dañar seriamente la reputación de Sebastián en el sector empresarial. Había trabajado muy duro durante estos años para reconstruir la confianza con clientes y proveedores. No tengo comentarios sobre eso, respondí inmediatamente. Entendemos que usted tuvo el control de la empresa durante varios meses. ¿Fue parte de una estrategia para forzar un cambio de comportamiento en su hijo? Sin comentarios, repetí, y colgué. Inmediatamente llamé a Sebastián para advertirle sobre la situación. Mamá, no te preocupes por eso, me dijo con una calma que me sorprendió. Si quieren publicar la historia, que lo hagan.
¿Pero no te va a afectar profesionalmente? Tal vez. Pero ¿sabes qué? No me avergüenzo de lo que pasó. Me avergüenzo del comportamiento que llevó a esa situación, pero no me avergüenzo de haber aprendido la lección. ¿Y si pierdes clientes por esto? Entonces perdí clientes que no vale la pena tener. Cualquier persona que juzgue mi capacidad profesional basándose en conflictos familiares del pasado probablemente no es alguien con quien quiera hacer negocios a largo plazo. Su respuesta me demostró una madurez y una seguridad en sí mismo que el Sebastián anterior jamás había tenido. Ya no dependía de la aprobación externa para validar su autoestima. El artículo se publicó una semana después, pero el impacto fue mínimo. Sebastián había construido una reputación tan sólida en los últimos años, basada en trabajo honesto y relaciones auténticas, que la historia antigua se percibió más como una curiosidad que como un escándalo. Más importante aún, varios clientes se acercaron a él después de leer el artículo para expresar su admiración por el hecho de que hubiera sido capaz de reconocer sus errores y cambiar genuinamente. Durante el tercer año después de la reconciliación, algo maravilloso sucedió. Sebastián me propuso algo que jamás había imaginado. Mamá, ¿te gustaría ser socia oficialmente de la empresa? ¿Cómo así? Quiero que seas parte activa del negocio. No solo como inversionista silenciosa, sino como consejera real. Tu experiencia trabajando tantos años en el hospital, manejando personas, resolviendo conflictos, administrando recursos limitados, son habilidades que la empresa necesita. Pero yo no entiendo nada de construcción. No necesitas entender de construcción. Necesitas entender de personas. Y nadie que yo conozca entiende mejor a las personas que tú. Acepté su propuesta. No porque necesitara el dinero o el título, sino porque representaba algo que había soñado durante décadas. Ser valorada por mi hijo no solo como madre, sino como persona capaz y valiosa. Mi oficina en la empresa se convirtió en el centro de consulta para todo tipo de situaciones. Empleados que tenían problemas familiares, conflictos laborales que necesitaban mediación, decisiones difíciles que requerían la perspectiva de alguien con experiencia de vida. Sebastián comenzó a consultarme sobre contrataciones importantes, no por mis conocimientos técnicos, sino por mi capacidad para evaluar el carácter de las personas. El momento que más me enorgulleció fue cuando un cliente importante le dijo a Sebastián: su empresa tiene algo especial. Se nota que hay sabiduría real detrás de las decisiones, no solo ambición. Durante estos años, también desarrollé una relación especial con cada uno de mis nietos. Sofía, ahora con 6 años, había heredado mi amor por la jardinería y pasaba tardes enteras conmigo plantando flores en el balcón de mi apartamento. Mateo, a los 8 años, era un deportista nato, pero también tenía un lado sensible que solo conmigo mostraba completamente. Y Santiago, a pesar de sus desafíos de salud iniciales, se había desarrollado como un niño alegre y cariñoso que me llenaba de energía cada vez que lo veía. Pero lo que más me emociona de toda esta experiencia es ver cómo Sebastián se ha convertido en el padre que yo siempre soñé que fuera: presente, amoroso, pero también firme cuando es necesario. Los niños lo adoran no porque les compre cosas caras, sino porque saben que él está genuinamente interesado en sus vidas, en sus pensamientos, en sus sueños. Valeria me comentó hace poco algo que me llegó al corazón. Doña Graciela, a veces veo a Sebastián con los niños y me doy cuenta de que está criándolos de la misma manera que usted lo crió a él, con ese amor incondicional, pero también con valores sólidos. Vitai. Ahora, cuando reflexiono sobre todo lo que pasamos, me doy cuenta de que aquella humillación terrible en la puerta de su apartamento en Bogotá fue, paradójicamente, el mejor regalo que la vida me pudo dar, no porque disfrutara del dolor o de la venganza, sino porque fue el catalizador que forzó una transformación que de otra manera nunca habría ocurrido. Sebastián no solo recuperó mi amor y mi respeto, descubrió quién realmente quería ser como persona, como hijo, como padre, como líder empresarial. Y yo no solo recuperé a mi hijo, gané una familia completa que me valora, me respeta y me incluye en cada aspecto importante de sus vidas. Hoy,
Cuando nos reunimos todos los domingos para almorzar, cuando veo a mis nietos corriendo por el apartamento, cuando escucho a Sebastián contarme con entusiasmo sobre un proyecto nuevo en la empresa, cuando Valeria me pide consejos sobre algún desafío familiar, siento una plenitud que jamás pensé que podría experimentar nuevamente. La herida causada por el abandono sanó completamente, pero dejó una cicatriz que me recuerda constantemente el valor de luchar por las relaciones que realmente importan, de exigir el respeto que merecemos y de nunca perder la esperanza de que las personas pueden cambiar genuinamente cuando se enfrentan con las consecuencias reales de sus acciones. Llegamos al final de una historia que cambió completamente mi existencia, y espero que haya tocado profundamente el corazón de cada uno de ustedes que me acompañaron hasta aquí. Cuando comencé a relatar esta experiencia, sabía que sería doloroso revivir cada momento de humillación, cada lágrima derramada en silencio en mi apartamento vacío de Medellín, cada noche de insomnio preguntándome dónde había fallado como madre. Pero también sabía que necesitaba compartir esta historia, porque sé que muchos de ustedes están pasando o han pasado por situaciones similares. ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántos abuelos están en este momento sintiéndose abandonados por hijos que crecieron, prosperaron y decidieron que sus familias de origen ya no encajaban en sus nuevas vidas sofisticadas? Durante años, cargué esa culpa como una piedra en el pecho. Me convencí de que había fallado como madre, de que merecía el abandono, de que tal vez realmente era esa vieja inútil, como mi propio hijo me llamó en aquel día terrible en Bogotá. ¿Cuántas noches me quedé despierta repasando cada decisión que había tomado durante la crianza de Sebastián, buscando el momento exacto donde todo se había torcido? Hoy, sentada en mi sala rodeada de fotos familiares que incluyen a mis 3 hermosos nietos, puedo decir con certeza absoluta que el problema nunca fui yo. El problema fue que permití durante demasiado tiempo que mi amor incondicional de madre fuera confundido con aceptación de maltrato. Existe una línea muy clara entre amar a un hijo y permitir que nos trate como si fuéramos desechables. Mi esposo Roberto, que Dios lo tenga en su gloria, fue infinitamente más sabio de lo que yo reconocí mientras estuvo vivo. Cuando él creó esa cláusula testamentaria especial, muchos años antes de enfermarse, yo cuestioné si no estaba siendo demasiado duro con Sebastián. Graciela, me dijo en aquella época, estoy protegiéndote de algo que espero que nunca suceda. Pero si llega a pasar, vas a tener las herramientas para defenderte. ¿Qué razón tenía? Roberto había detectado señales en el carácter de Sebastián que yo, cegada por el amor maternal, me negaba a ver. La tendencia al egoísmo, la facilidad para descartar personas cuando ya no le eran útiles, esa frialdad calculadora que se manifestaba cuando algo no convenía a sus intereses. Mi esposo vio todo eso años antes de que se convirtiera en el comportamiento cruel que experimenté en Bogotá. La cláusula que Roberto incluyó en su testamento era increíblemente específica y visionaria. Si yo era maltratada, humillada o abandonada por nuestro hijo, toda la herencia destinada a Sebastián pasaría automáticamente a mi control, incluyendo la empresa que él administraba pero que técnicamente seguía siendo parte del patrimonio familiar. Roberto había estructurado cada inversión, cada propiedad, cada cuenta bancaria, pensando en protegerme de exactamente la situación que terminó ocurriendo. Lo que más me impresiona, mirando hacia atrás, es cómo el alejamiento de Sebastián fue tan gradual y sistemático. No despertó un día decidiendo odiarme. Fue un proceso lento, calculado, donde fui siendo progresivamente excluida de su vida hasta llegar al punto donde podía mirarme a los ojos y llamarme vieja inútil sin sentir ni una pizca de remordimiento. Para ustedes que son madres y me están escuchando, presten atención a las señales tempranas. Cuando las llamadas se vuelven menos frecuentes y más mecánicas, cuando su hijo deja de contarles detalles de su vida personal, cuando se enteran de acontecimientos importantes a través de terceras personas, cuando él empieza a inventar excusas para no visitarlas. Estos son alertas de que algo fundamental está cambiando en la relación, y mientras más pronto enfrenten la situación, mejor. En mi caso, elegí ser vista gorda durante demasiado tiempo. Inventaba justificaciones para su comportamiento.
Está muy ocupado con el trabajo. Necesita dedicarse a su nueva familia. Es normal que los hijos se alejen cuando se casan. Mentiras que me contaba a mí misma para evitar enfrentar la verdad dolorosa. Mi hijo me estaba descartando porque ya no me necesitaba. El viaje a Bogotá fue la decisión más valiente y más arriesgada de toda mi vida. Gasté casi todos mis ahorros. Enfrenté 8 horas de viaje en bus. Llegué a una ciudad que no conocía bien. Todo para intentar salvar una relación que, en el fondo de mi corazón, ya sabía que estaba perdida. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y entender qué nos había pasado como familia. Lo que encontré del otro lado de esa puerta fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. No fue simplemente rechazo, fue asco puro. Mi propio hijo me miró como si fuera una vendedora ambulante molesta que había llegado en el peor momento posible. Se avergonzaba de mí delante de su esposa refinada, alejaba a sus hijos de mí como si fuera portadora de alguna enfermedad contagiosa. Y cuando pequeña Sofía apareció en esa puerta, mi nieta, mi propia sangre, una criatura hermosa que había soñado conocer durante años, Sebastián inmediatamente la apartó de mi vista, como si yo representara algún peligro para ella. En ese momento entendí que no quedaba nada que salvar en nuestra relación. Mi hijo se había convertido en alguien completamente irreconocible. La llamada al doctor Ramírez fue mi momento de renacimiento. Cuando pronuncié esas palabras, ha llegado el momento de ejecutar la cláusula especial. Sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Poder real sobre mi propia vida. Poder para reaccionar ante el maltrato. Poder para demostrar que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando vienen de nuestros propios hijos. La semana que siguió fue intensa y reveladora. Ver a Sebastián desesperado, llamándome docenas de veces, suplicando explicaciones, fue simultáneamente satisfactorio y doloroso. Satisfactorio porque finalmente él me necesitaba más de lo que yo lo necesitaba a él. Doloroso porque seguía siendo mi hijo. Y observar el sufrimiento de un hijo nunca es fácil, aun cuando se lo merezca completamente. Cuando regresé a Bogotá con la documentación legal y la orden de desalojo, cuando vi a su familia siendo desplazada de esa mansión que ahora me pertenecía, sentí una punzada de culpa momentánea. Pero inmediatamente recordé sus palabras. Vieja inútil, no formas parte de mi vida, desaparece de mi vista. La culpa se desvaneció rápidamente. El año que Roberto había estipulado como periodo de prueba fue absolutamente necesario. Al principio, Sebastián actuaba el papel de hijo arrepentido con la esperanza de acelerar la recuperación de su herencia. Pero gradualmente, algo auténtico comenzó a emerger de esa actuación. En el proceso de fingir que le importaba, redescubrió que realmente le importaba. En el proceso de actuar como buen hijo, recordó lo que significaba serlo genuinamente. La verdadera transformación se hizo evidente durante la crisis médica de Santiago, cuando Sebastián tenía una justificación legítima para pedirme ayuda económica, cuando su hijo recién nacido necesitaba cirugías costosas y él no tenía recursos suficientes, nunca me pidió dinero. En lugar de eso, buscó segundos empleos, trabajó fines de semana, hizo todo lo posible por resolver la situación con sus propios medios. Esa respuesta me confirmó que había aprendido realmente la lección fundamental. Mi dinero no era algo a lo cual tenía derecho automático, sino algo que pertenecía a otra persona y que tendría que ganarse a través de sus acciones, no de sus necesidades. Fue en ese momento que decidí devolver la herencia antes de que se cumpliera el año completo. Sebastián había demostrado suficientemente que el cambio era genuino y permanente. Ya no era el ejecutivo arrogante que me había humillado en aquella puerta. Era un hombre que había redescubierto sus valores fundamentales y había aprendido a priorizar lo que realmente importaba en la vida. Los años que han pasado desde entonces han sido los más plenos y satisfactorios de mi existencia. No solo recuperé a mi hijo, gané una familia completa que me valora, me respeta y me incluye en cada aspecto importante de sus vidas. Sebastián se convirtió en el hijo que siempre soñé tener, presente, cariñoso, considerado, pero también exitoso profesionalmente de manera equilibrada.
Mis nietos crecieron conociéndome no como una visitante ocasional, sino como una abuela integral en sus vidas. Sofía, ahora una niña de 8 años, comparte conmigo su pasión por la jardinería. Mateo, a los 10 años, insiste en que asista a todos sus partidos de fútbol y me cuenta sus secretos más importantes. Y Santiago, a pesar de haber nacido con desafíos médicos, se desarrolló como un niño alegre y cariñoso que me llena de energía cada vez que pronuncia abuela, con esa sonrisa radiante que ilumina cualquier habitación. Valeria se convirtió en la nuera que nunca tuve la oportunidad de tener durante los primeros años de su matrimonio. Una mujer inteligente, cariñosa, que ahora me consulta regularmente sobre decisiones familiares y me ha hecho sentir como una segunda madre para ella. Pero lo que más me enorgullece es ver cómo Sebastián se transformó en el padre que yo siempre había soñado que fuera, presente en cada momento importante de sus hijos, equilibrando exitosamente las demandas profesionales con las responsabilidades familiares, criándolos con los mismos valores de respeto y amor incondicional que yo traté de inculcarle a él. La empresa se convirtió en algo completamente diferente bajo su nuevo liderazgo. Ya no es solo un negocio enfocado en maximizar ganancias, sino una organización que valora a sus empleados, que contribuye positivamente a la comunidad, que opera con principios éticos sólidos. Cuando me invitó a ser socia activa, no solo me estaba dando un título, me estaba reconociendo como una persona valiosa, cuya experiencia y sabiduría podrían contribuir significativamente al éxito empresarial. Hoy, cuando reflexiono sobre todo este proceso, me doy cuenta de que aquella humillación terrible fue, paradójicamente, el regalo más importante que la vida me pudo dar, no porque disfrutara del dolor, sino porque fue el catalizador necesario para forzar una transformación que de otra manera jamás habría ocurrido. La lección más importante que aprendí es que el amor verdadero incluye límites firmes, que el perdón genuino no es sinónimo de aceptar maltrato, que una madre puede amar a su hijo profundamente y aún así exigir ser tratada con dignidad y respeto, que a veces, para salvar una relación, necesitamos estar dispuestos a arriesgar perderla completamente. Para ustedes que están enfrentando situaciones similares con hijos ingratos, con familiares que los tratan mal, con personas que dan por sentado su amor incondicional, quiero decirles, ustedes no tienen que aceptar falta de respeto. Ustedes merecen amor, cariño, consideración, no importa cuánto amen a esa persona, no importa cuántos sacrificios hayan hecho por ella. Nadie tiene derecho a tratarlos como si fueran desechables. Establezcan límites claros. Digan no cuando sea necesario. Rehúsense a aceptar migajas de afecto de quienes deberían amarlos incondicionalmente. El amor verdadero se demuestra a través del respeto mutuo, no a través de la tolerancia al maltrato. No todos van a tener la ventaja que yo tuve de contar con un esposo previsor que creó mecanismos legales de protección, pero todos pueden establecer consecuencias emocionales, pueden retirar su apoyo incondicional, pueden demostrar que las acciones crueles tienen repercusiones reales. La vida me enseñó que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad. A los 69 años, descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Descubrí que podía reescribir mi propia historia, que podía transformar una situación de victimización en una oportunidad de empoderamiento. Y ustedes también pueden descubrir esa fuerza. No importa su edad, no importa cuánto tiempo lleven en una situación difícil, siempre hay espacio para el cambio, siempre hay oportunidad para la reacción, siempre hay posibilidad de reconstrucción. Esta historia me costó muchísimo trabajo compartir con ustedes. Fueron horas grabando, reviviendo momentos dolorosos, organizando recuerdos que preferiría mantener guardados. Pero lo hice porque creo firmemente que nuestras experiencias más difíciles pueden convertirse en herramientas de ayuda para otros que están atravesando situaciones parecidas. Ahora quiero conocer sus propias historias. Díganme en los comentarios si han pasado por algo similar. Cuéntenme sobre sus experiencias con hijos ingratos, con familiares que los han decepcionado, con situaciones donde tuvieron que tomar decisiones difíciles para proteger su propia dignidad.
Cada comentario que escriban me ayuda a entender que estas historias realmente están tocando sus corazones y haciendo una diferencia en sus vidas. No se queden callados después de ver este video. Participen activamente en esta comunidad que hemos construido juntos. Compartan sus opiniones sobre las decisiones que tomé, sobre si creen que fui demasiado dura con Sebastián o si, por el contrario, debí haber actuado incluso más firmemente desde el principio. Si conocen a alguien que está pasando por una situación similar, por favor compartan este video con esa persona. A veces, escuchar que otros han enfrentado desafíos parecidos y han salido victoriosos puede dar la esperanza y el valor que alguien necesita para tomar las decisiones difíciles que su situación requiere. Los comentarios son fundamentales para mí y para el crecimiento del canal Abuela Recordó. Es a través de sus reacciones, sus preguntas, sus propias historias, que entiendo qué tipo de contenido les resulta más útil y significativo. Cada comentario que escriben me motiva a seguir compartiendo estas experiencias reales, estas lecciones de vida que solo se aprenden a través del dolor y la superación. Si este video los conmovió, si sienten que aprendieron algo valioso de mi experiencia, no olviden darle ese botón de me gusta ahí abajo. Cada like me ayuda a entender que estoy en el camino correcto, que estas historias están llegando a las personas que realmente las necesitan. Y si todavía no se han suscrito al canal Abuela Recordó, por favor háganlo ahora mismo. Aquí encuentran historias como la mía, relatos de personas comunes y corrientes que enfrentaron desafíos extraordinarios y salieron adelante. Historias de superación, de fuerza, de dignidad recuperada, de familias reconstruidas, de amor que renace después de haber sido dado por perdido. Tenemos muchas otras historias increíbles esperándolos en el canal. Relatos de abuelas que se enfrentaron a nueras problemáticas, de madres que tuvieron que luchar contra hijos adictos, de mujeres que descubrieron infidelidades después de décadas de matrimonio y encontraron la manera de reconstruir sus vidas. Cada historia es única, pero todas comparten el mismo mensaje fundamental. Nunca es tarde para luchar por lo que merecemos. También quiero invitarlos a revisar los videos anteriores del canal. Cada historia que compartimos aquí está cuidadosamente seleccionada para inspirar, para enseñar, para demostrar que los seres humanos comunes tenemos una capacidad extraordinaria de resistencia y transformación cuando nos enfrentamos con situaciones que parecían imposibles de superar. Los comentarios que ustedes dejan en cada video no solo me ayudan a mí, ayudan a otros espectadores que están pasando por situaciones similares. Cuando alguien comparte su propia experiencia en los comentarios, está creando una red de apoyo para personas que se sienten solas en sus luchas. Están construyendo una comunidad donde el dolor compartido se convierte en fuerza colectiva. Por eso los animo especialmente a comentar. No importa si su historia es más dramática o menos dramática que la mía. No importa si todavía están en medio de su proceso o si ya lo superaron completamente. Su perspectiva es valiosa. Su experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer en este momento. Cuéntenme también de qué países me están viendo. Me emociona profundamente saber que estas historias están llegando a personas en diferentes lugares de América Latina y del mundo, que las experiencias familiares difíciles son universales y que todos podemos aprender unos de otros, independientemente de nuestras diferencias culturales o geográficas. Antes de despedirme, quiero hacer una petición especial. Producir contenido de calidad, grabar diariamente, editar cada video con el cuidado que merece, mantener este canal activo con historias nuevas constantemente, requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos significativos. Los equipos de grabación, los programas de edición, el tiempo dedicado a investigar y verificar cada historia, todo eso tiene costos reales. Si sienten que este canal les está aportando valor, si estas historias los han ayudado de alguna manera, si quieren asegurar que podamos seguir trayéndoles contenido diario de esta calidad, los invito a colaborar con nosotros a través de la función Gracias. Es una forma directa de apoyar económicamente el trabajo que hacemos aquí. Cualquier contribución, por pequeña que sea, marca una diferencia real. Nos ayuda a mantener los equipos funcionando,
a dedicar el tiempo necesario para cada historia, a asegurar que podamos seguir investigando y compartiendo estos relatos que tanto impacto están teniendo en sus vidas. No es obligatorio, por supuesto, pero para aquellos que pueden y quieren ayudar, es una manera tangible de ser parte activa de esta comunidad que hemos construido juntos. Es una forma de asegurar que el canal Abuela Recordó pueda continuar creciendo, llegando a más personas que necesitan estas historias de esperanza y superación. Cada peso, cada dólar, cada contribución que recibimos se invierte directamente en mejorar la calidad del contenido que les ofrecemos. Mejores micrófonos para que puedan escuchar cada palabra claramente. Mejor software de edición para que cada video sea una experiencia envolvente. Más tiempo dedicado a la investigación para asegurar que cada historia que compartimos sea auténtica y valiosa. Quiero terminar agradeciendo profundamente a cada uno de ustedes que me acompañó hasta el final de esta historia. Sé que fueron casi 6 horas de contenido, que requirió atención y compromiso emocional de su parte. El hecho de que hayan permanecido conmigo durante todo este relato me dice que realmente se conectaron con mi experiencia, y eso significa el mundo para mí. Estas historias no son fáciles de contar. Requieren revivir momentos dolorosos, exponer vulnerabilidades personales, compartir detalles íntimos que preferiríamos mantener privados. Pero las contamos porque sabemos que pueden hacer una diferencia real en las vidas de personas que están enfrentando desafíos similares. Espero que mi experiencia les haya dado esperanza si están en una situación difícil, les haya dado valor si necesitan tomar decisiones complicadas, les haya dado perspectiva si están luchando con relaciones familiares problemáticas. Pero más que nada, espero que les haya recordado algo fundamental. Ustedes merecen amor, respeto y dignidad, y nunca deben conformarse con menos. Recuerden siempre que el amor verdadero incluye límites saludables, que el perdón auténtico no significa aceptar maltrato continuado, y que a veces la decisión más amorosa que podemos tomar es enseñarle a alguien que sus acciones tienen consecuencias reales. Nos vemos en el próximo video del canal Abuela Recordó, donde compartiremos otra historia de superación, otra lección de vida, otro ejemplo de cómo los seres humanos comunes podemos encontrar fuerza extraordinaria cuando más la necesitamos. Hasta entonces, cuídense mucho, valórense siempre, y recuerden que nunca es tarde para reclamar la dignidad que merecen.